¿Qué tal amigos? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo. Y les tengo un tema que es de interés generalizado. ¿Cuáles son los cambios al examen PMP? Básicamente hay dos cambios, uno que comenzó a partir de julio del 2019 y otro que va a comenzar a tener efecto a partir de diciembre del 2019. ¿Quieres certificarte como PMP? Quédate a ver completo este video. Primero, tenemos que hablar que hay un cambio de examinador. A partir de este mes, de julio del 2019, los exámenes ya no son en los centros Prometric, sino en los centros Pearson VUE. La principal ventaja es que tienes más locaciones para presentar tu examen. Antes solo había un centro Prometric en la Ciudad de México, curiosamente, y hay muchos centros Pearson VUE. Para ti es transparente. Si nunca has hecho tu examen, cuando vayas a hacer tu examen, de todas formas tienes que mandar tu solicitud para que te acepten como candidato para hacer tu examen de certificación y ahí te darán todas las instrucciones para poder realizar tu examen. Solo les voy a decir, cuidado a los que ya habían hecho el examen con anterioridad. Si ya habías hecho el examen anteriormente, no te fíes de que va a ser en el mismo lugar, sino que tienes que seguir de nuevo las instrucciones y tienes que presentarte a alguno de los centros Pearson VUE y como te digo, tiene ventajas para ti porque hay más centros Pearson VUE por todo el país. En particular, va a haber varios centros en la Ciudad de México. Y siguiente, cambios al examen PMP. Fíjate que hasta diciembre del 2019 todavía no van a tener efecto todos estos cambios, pero a partir de diciembre del 2019 vamos a tener efectos. Por lo tanto, si vas a presentar tu examen después de diciembre, tienes que tomar en cuenta esto. Primero, ¿qué era lo que te preguntaban o qué es lo que te están preguntando a partir del 2015 y hasta diciembre del 2019? Todo lo que hemos visto en clase. Te preguntan del inicio del proyecto, el 13%. 13% del examen era o es todavía hasta diciembre relacionado con el inicio del proyecto. Luego, planeación, 24% del examen estaba relacionado o está relacionado con la planeación, 31% con la ejecución, 25% con el monitoreo y control y 7% relacionado con el cierre. Es decir, ese es el número de preguntas que están relacionadas por cada dominio. A estos les llaman dominios en el examen. Inicio, 13%. Estamos hablando de que si son 200 preguntas en el examen, 26 preguntas están relacionadas con el inicio. 24% planeación significa que si son 200 preguntas en el examen, 48 preguntas, alrededor de 48 preguntas serán de planeación, alrededor de 62 preguntas serán de ejecución, etcétera. ¿Ok? Si todavía vas a presentar tu examen antes de diciembre, eso es lo que te van a preguntar, ese es el esquema del examen. Sin embargo, a partir de diciembre cambia radicalmente la manera en que se pregunta esto y va a haber 42% de preguntas relacionadas con el dominio de gente, people en inglés, gente, personas, comprobando las habilidades y las actividades asociadas al liderazgo de los directores de proyectos y los equipos de trabajo. Esto podría parecer que está facilitando un poco la acreditación del examen porque seguramente tú dices es bien difícil aprenderse todos los procesos, las entradas, las herramientas y las salidas y yo soy todo un líder, yo tengo las habilidades de liderazgo, entonces va a ser más fácil acreditar el examen. Yo no me adelantaría, como dicen, no adelantaría vísperas, porque seguramente el PMI seguirá preguntando de esta manera precisa y quisquillosa y seguramente cuando nos está hablando de gente es que tendrás no solo que tener estas habilidades interpersonales, sino que tendrás que conocer las definiciones de el PMBOK respecto a las habilidades a las que les llamamos blandas. Tienes que saber qué es el liderazgo, qué es la gestión de conflictos, cómo se hace un equipo de trabajo, cómo tienes
inteligencia emocional, etcétera. De hecho, ahora vamos a hacer un desglose de cuáles son las tareas que haces respecto al dominio de la gente. Bien, gente primero. Segundo, procesos. El 50% del examen está relacionado con los procesos. Eso sí, ya no sé si te van a preguntar 13% de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, pero de lo que sí estoy seguro es de que te van a estar preguntando acerca de los 49 procesos de la dirección de proyectos. Probablemente tenga un esquema similar al de la izquierda, tenga un esquema similar a que te van a preguntar 13% de cosas de inicio, 24% de planeación, etc. Por lo tanto, no estamos exentos de seguirnos aprendiendo los 49 procesos con sus entradas, sus herramientas, sus salidas y con los componentes que tiene cada uno de los documentos. Y por último tenemos ambiente de negocios. En el ambiente de negocios vamos a tener el 8% de las preguntas. Vamos ahí a comprobar, o el PMI quiere comprobar, las conexiones entre los proyectos y la estrategia organizacional. Algo de lo que se ha hablado mucho, incluso si tú abres el PMBOK, la guía del PMBOK, ahí te vas a dar cuenta cómo desde el inicio del proyecto estamos teniendo que considerar los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización y cómo está relacionado el proyecto con un caso de negocio y con un plan de gestión de beneficios, entendiendo que cualquier proyecto debe primero satisfacer las necesidades de la organización. Los proyectos se escogen en las organizaciones para que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos y sus metas estratégicas. ¿De qué trata cada dominio? Vamos a hacer un repaso de las tareas que estarán siendo evaluadas en el examen. Primero, el dominio 1 es relacionado con la gente, con las personas. Y las tareas son las siguientes. Primero, necesitas saber todo el protocolo para gestionar conflictos. Segundo, necesitas saber todas las actividades relacionadas con dirigir un equipo de trabajo. Tercero, cómo puedes apoyar el desempeño del equipo. ¿Cómo puedes empoderar a los miembros del equipo y a los interesados? ¿Cómo puedes asegurar que los interesados y los miembros del equipo están bien entrenados? ¿Cómo puedes construir un equipo? ¿Cómo puedes abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueadores del equipo? Todo esto relacionado, claro, con tus habilidades, pero sobre todo con las definiciones que vienen en la guía de la dirección de proyectos. También, respecto a las personas, tenemos más tareas. La tarea 8, negociar los acuerdos del proyecto. Tarea 9, colaborar con los interesados. Tarea 10, construir el entendimiento compartido del proyecto con todos los interesados y los miembros del equipo. 11, involucrar y apoyar los equipos virtuales. 12, definir las reglas básicas del equipo. 13, aconsejar y guiar a los interesados relevantes. 14, promover el desempeño del equipo con inteligencia emocional. Todas estas habilidades relacionadas con personas. Todas estas tareas relacionadas con lo que tienes que hacer con la gente, con tus miembros del equipo y con los interesados. Luego tenemos el dominio número 2. ¿Cuáles son las tareas relacionadas, las actividades relacionadas con los procesos? Aquí sí ya vas a encontrar muchas más coincidencias relacionadas con todo lo que hemos visto en los entrenamientos y los cursos, las áreas del conocimiento, los grupos de procesos y los 49 procesos que obviamente están agrupados en estos grupos de procesos y en las áreas del conocimiento. Primera tarea, ejecutar el proyecto con la urgencia requerida para dar valor al negocio, relacionado con el proceso 4.3 de la guía del PMBOK, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Segunda tarea, gestionar las comunicaciones, el proceso 10.2, gestionar las comunicaciones, importantísimo. De hecho, es tan importante que por eso los ponemos en primer lugar. Lo que más hace el director del proyecto es, 1, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, y 2, gestionar las comunicaciones. El 90% del tiempo, como lo hablamos en clase, el Project Manager está gestionando comunicaciones y por eso serán los 2 primeros puntos. Tercero, evaluar y gestionar los riesgos. Evaluar y gestionar los riesgos. Todos los procesos de planeación de riesgos están aquí involucrados, los 11, el capítulo 11, el 11.1, el 11.2, el 11.3, el 11.4, etcétera. Luego, seguir planeando la respuesta a los riesgos, el 11.5, y luego implementar esa respuesta a los riesgos, el 11.6, y luego controlar los riesgos, el monitorear. De hecho, ya el proceso no se llama controlar los riesgos, sino que se llama monitorear los riesgos. Todo el capítulo 11.
que lo vemos en clase, por supuesto. 4. Involucrar a los interesados. Todo el capítulo 14, que acordémonos que le cambiaron este nombre, ya no es gestión de los interesados, sino involucramiento o gestionar el involucramiento de los interesados. En inglés, engagement. 5. Planear y gestionar el presupuesto del proyecto y los recursos. Planear y gestionar el presupuesto y los recursos, todo el capítulo 7. El presupuesto, todo el capítulo 7 es el presupuesto y el capítulo 9 los recursos, ¿de acuerdo? Que siempre hablamos de que están muy relacionados, ¿sí? Nada más que presupuesto nos referimos a los recursos financieros y los recursos del capítulo 9 nos referimos a los recursos materiales y los recursos humanos. 6. Planear y gestionar el cronograma. Coincidió, justo también es el capítulo 6. Planear y gestionar el cronograma. 7. Planear y gestionar la calidad de los productos y los entregables. Capítulo 8, todo lo que vemos del capítulo 8 del libro. Punto número 8, planear y gestionar el alcance, que es el capítulo número 5 del libro. Planear y gestionar el alcance. 9, integrar las actividades de planeación del proyecto. Integrar, evidentemente, viene relacionado con la integración y ya sabemos que tenemos que hacer un plan integral que incluye todos los planes secundarios. Eso seguirá siendo igual y es el capítulo 4 del libro. Gestionar los cambios del proyecto, relacionado también con el capítulo 4 del libro. Tenemos que hacer un plan de gestión de cambios y además tenemos que hacer un plan de gestión de la configuración, todo relacionado a los cambios del proyecto y por supuesto relacionado con el capítulo 4.6, con el proceso 4.6, que es justamente realizar el control integrado de los cambios. Luego tenemos 11, planear y gestionar las adquisiciones, todo el capítulo 12, ahí se planean y gestionan las adquisiciones. 12, gestionar los artefactos del proyecto. Aquí no es que sea un capítulo, sino que a lo largo del ciclo de vida del proyecto vamos generando diferentes artefactos. Estos artefactos están relacionados cada vez que nosotros ahí en los cuadernillos ponemos actualizaciones PAD, que son actualizaciones de los planes, de los activos y de los documentos. El proyecto va generando una serie de planes, una serie de documentos y una serie de activos que tienen que ser utilizados y para poder gestionar el proyecto necesitamos gestionar todos esos productos, esos artefactos que no son propiamente entregables porque ya sabemos que el entregable es el objeto del proyecto, mientras que los artefactos son todos los documentos y los planes que nos sirven para hacer la gestión del proyecto. 13, determinar la metodología adecuada para el proyecto, muy relacionado con las nuevas tendencias ágiles. Ya sabemos que el PMI desde hace algunas versiones, incluso desde la versión anterior, ya habla no solo de que los proyectos se pueden planificar en cascada, sino que podemos tener métodos adaptativos, métodos iterativos, métodos incrementales, métodos híbridos y métodos en cascada, por supuesto. Y para todo esto necesitamos encontrar algún tipo de metodología, por supuesto definiendo desde la planificación de la dirección del proyecto, desde hacer el plan integral, tenemos toda una estrategia para, o deberíamos implementar una estrategia para saber cuál va a ser el enfoque de desarrollo del proyecto y sobre eso buscar una metodología adecuada o un método adecuado para implementar el proyecto. 14. Establecer una estructura de gobernanza. Ya sabemos que gobernanza es el conjunto de todas estas disposiciones que se utilizan en la organización para que los individuos, las personas, se comporten como estamos esperando dentro de la organización y ya sabemos que podemos incluso poner marcos de gobernanza relacionados con los portafolios, que son estos conjuntos de proyectos que nos ayudan a cumplir alguna meta estratégica, los programas que nos ayudan a hacer un conjunto de proyectos que nos ayudan a cumplir un objetivo común entre estos proyectos o los proyectos. Podemos ejercer un marco de gobernanza, esta serie de reglas que nos indican cómo deben gestionarse los proyectos y cómo deben comportarse las personas relacionadas a estos proyectos y por eso ponemos políticas y reglamentos y reglas y todo esto relacionado con
con el gobierno del proyecto, cómo vamos a poner estas reglas que nos ayuden a gestionar el proyecto. Eso está relacionado con la estructura de gobernanza. Procesos, seguimos, fíjate, son más de 14, seguimos. El número 15 dice gestionar los incidentes del proyecto. Ya sabemos que del proceso 4.3 la salida es justamente el registro de incidentes. Y a través de este registro de incidentes, nosotros, bueno, no solo los registramos, sino que además tenemos que gestionar todos los incidentes del proyecto, los issues del proyecto. 16. Asegurar la transferencia del conocimiento para la continuidad de negocio, completamente relacionado con el proceso 4.4, que es gestionar el conocimiento del proyecto, que ya sabemos que a partir de la sexta versión de la guía del PMBOK, el proceso gestionar el conocimiento ya tiene un apartado particular en la guía del PMBOK. Ya tenemos un apartado particular. El 4.4 es gestionar el conocimiento del proyecto, que es este proceso en donde vamos a utilizar el conocimiento de proyectos anteriores y vamos a generar nuevo conocimiento en el proyecto actual para que no cometamos los mismos errores del pasado, para que utilicemos las mejores prácticas del pasado. Y este conocimiento del proyecto se va generando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por eso ya es un proceso de la ejecución, no solo es un proceso del cierre. Y de todas formas, a lo largo del ciclo de vida del proyecto vamos llenando un registro de lecciones aprendidas, pero hacia el final del proyecto, al cierre del proyecto, debemos asegurar que todo el conocimiento del proyecto se va a transferir, esa es la salida del proceso cerrar el proyecto fase, se va a transferir hacia los interesados, hacia las áreas operativas, para que en esa transferencia la gente pueda continuar la operación del proyecto y que ese proyecto sirva propiamente a las necesidades del negocio. 17. Planear y gestionar el cierre del proyecto o fase o las transiciones. De la misma manera, incluso desde un inicio, cuando estamos haciendo el plan, de hecho no en el inicio, sino en la planeación, nosotros decidimos cuántas fases va a tener el proyecto, cómo van a ser gestionadas estas fases, si van a ser fases iterativas, cortas, al estilo ágil, al estilo Scrum, o si vamos a tener fases más grandes. Todo esto pues tiene que planearse y además se tienen que gestionar y se tienen que cerrar cada una de las fases pues de manera completa, ¿no? Haciendo entregables y haciendo las formalizaciones pertinentes para poder hacer estos cierres y estas transiciones. Y por último, tercer dominio, si se dan cuenta solo fueron 17 tareas, 17 actividades relacionadas con procesos y solo se pregunta el 8% respecto al ambiente del negocio, pero ¿qué podrían preguntarnos respecto a estas actividades? ¿Cuáles son las actividades relacionadas? Tenemos primera, planear y gestionar el cumplimiento del proyecto. Segunda, evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto. Tercera, evaluar y abordar los cambios en el ambiente de negocio para impacto en el alcance. Cuarta, apoyar el cambio organizacional. Bien, entonces son 4 tareitas, no le puse número ahí, le puse viñeta, da igual. Planear y gestionar el cumplimiento del proyecto. Bien, relacionado con el negocio, con el ambiente del negocio. Segundo, evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto. Súper importante, necesitamos que este proyecto le agregue valor al negocio. No nada más hacemos proyectos por hacerlos, sino que queremos soportar la misión de la organización. Evaluar y abordar los cambios en el ambiente de negocio para impacto en el alcance y apoyar el cambio organizacional. Todo esto relacionado con el tercer dominio, ambiente de negocio. Y señoras y señores, ya no les quito más su tiempo. Eso es todo por hoy. Gracias. Estar atentos con estos cambios. Nosotros ya estamos haciendo las adaptaciones pertinentes a nuestros entrenamientos para darle mayor valor y mayor peso o para estructurar nuestros entrenamientos relacionados con estos cambios. ¿Por qué? Porque es bien importante que ya no solo nos sepamos todas estas herramientas y salidas y entradas y procesos y grupos de procesos, sino que además en nuestros entrenamientos tenemos que tener una columna vertebral relacionada a todo lo que tienes que hacer respecto a la gestión de las personas.
a la gestión de la gente. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy, amigos. Me ha encantado saludarlos. Se despide Luis Díaz Barreiro, director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo y el entrenador de los directores y directores de proyectos. Nos vemos pronto.